David. Esperé a ver qué pasó. Ya. Bueno, muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Es un enorme privilegio compartir con ustedes. Bueno, después de oír todo eso ya uno no sabe si hablar o callar. Eh, la verdad es que me siento muy honrado con la invitación y saber que hay personas de tanta talla espiritual. Me alegra muchísimo compartir esto. Sí, hemos tenido privilegios que nunca nos esperábamos, pero gloria, gloria, gloria sea para nuestro Dios. Antes de ir al testimonio como tal, me gustaría leer una porción de la Escritura, a la cual me estaré refiriendo al final del testimonio. Creo que es que esta palabra que voy a leer define mucho de lo que voy a compartir. Y la verdad es que es bien bonito saber que la historia de uno está en la palabra de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Dice la Biblia de la siguiente manera, con las gracias, por supuesto, al pastor José María y a cada uno de ustedes por la invitación. Dice la Biblia: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Gracias a Dios por esta palabra. Como dije, me quiero referir a ella al final del testimonio. Es un testimonio muy amplio, muy amplio. Por supuesto, no lo tocaré todo. Estoy tratando de hacer un libro que lo he titulado De la posilga al púlpito. Ya llevo algún tiempito elaborándolo y espero pronto sacarlo a compartirlo con el cristianismo en el mundo. Mi nacimiento. He dividido mi testimonio en varias etapas, ¿no? Mi nacimiento es un nacimiento muy atípico. Obviamente hoy estoy muy agradecido con el Señor después de la decisión de la Corte Constitucional, arbitraria por cierto, y a la cual nos oponemos con todo nuestro corazón. Mucho más cuando tenemos en cuenta mi nacimiento, que mi nacimiento es que mi papá llevó a mi mamá a la clínica, la dejó allí, le dijo ya vuelvo y no volvió. Entonces, yo nací, no conocí a mi papá, conocí a mi mamá y 3 hermanos más que tenía, 2 hermanas y un hermano. Crecí en Boyacá, soy boyacense de pura raza, llamo a mi tierra como a mi mamá, decimos allá. Y fue poquito el tiempo que estuve allá. Mi mamá, al poco tiempo de sentirse sola, desprotegida, pues emprendió una relación con otro señor, con el cual también tuvo 4 hijos más. En realidad tuvo 10, pero 2 fallecieron después de haber nacido, y 8 que quedamos. Yo fui el menor de la primera relación. 3 añitos pasaditos en mi memoria infantil tendría yo cuando salí de Boyacá. Pero durante esos pocos años de vida allí viví muchas cosas bastante complicadas, especialmente ver cómo mi padrastro le pegaba a mi mamá. El maltrato fue
el pan diario, porque por la mañana le pegaba como desayuno y en la noche la golpeaba como cena. Fueron muchas, innumerables las noches que nos tocó salir a un barranquito que había, un montículo de tierra, a gritar a los vecinos para que vinieran a auxiliar a mi mamá. Recuerdo, era simpático. Hoy día uno se ríe recordando esto porque subíamos todos cuatro, yo el menorcito, el más chiquitico, a gritar a pulmón porque obviamente no habían los medios que hoy día conocemos. Y las casas vecinas no estaban pegadas, siempre había un muy buen trecho. Afortunadamente, por ser campo, la voz resonaba. Gritamos con todos los pulmones que mi papá va a matar a mi mamá. Entonces ellos venían, pues se demoraban. Mientras tanto, eso era cruel ver sangrar a mi mamá. Llegaban, entonces el hombre asesaba y se lograba calmar y el vecino, que finalmente eran compadres, le decía, no, compadrito, no la vaya a matar, no la vaya a matar, tranquilo, cálmese. Y entonces mi padrastro le decía a mi mamá, bueno, sírvales guarapo, que era la bebida tradicional allí, una especie de sidra para los hermanos que están en el extranjero. Y se ponían a tomar guarapo un buen tiempo. Y mi mamá, aún con la sangre en el cabello o en su rostro, en su boca, que la veíamos escupir continuamente la sangre, aún así los atendía y compartía con ellos. Luego ellos se iban, pero nosotros ya no nos acostábamos. Y no nos acostábamos porque sabíamos el siguiente paso, ya lo habíamos aprendido. Y es que el siguiente paso era que mi padrastro y mi mamá se recostaban, pero a los 20, 25 minutos tal vez eran los hijos de los compadres los que empezaban a gritar que mi papá va a matar a mi mamá. Y entonces mi padrastro despertaba a codazos a mi mamá y le decía, camine porque ellos intervinieron, usted está viva porque ellos abogaron por usted. Ahora nos toca a nosotros ir a devolver la mano. Y efectivamente salían para allá y era otra hora y media cuando regresaban porque también iban, calmaban y tomaban más guarapo y volvían a la casa. Esta fue la infancia. Así fue que yo crecí esos poquitos años. El hombre no era proveedor, no, trabajaba así como una mula, eso hay que reconocérselo, pero nunca llevó para la casa, nunca hizo un mercado, no, él salía a trabajar por ahí en las fincas vecinas y cuando no había en las fincas vecinas, entonces salía a la sabana de Bogotá y venía y trabajaba, duraba a veces una semana, a veces 15 días, algunas veces un poco más tal vez. Ni volvía a la casa, pero volvía con las manos vacías. Llevaba una panela y llevaba una libra de café Águila Roja. Y, y estaba allá en Boyacá hasta que se le acababa el café y la panela, porque nadie más podía tomar de esa bebida que él llevaba. Y luego volvía a salir. Esos eran como tiempos de refrigerio para mi mamá y para nosotros. Luego mi mamá, entonces le tocaba levantarse, recuerdo muchísimo, en la madrugada, muy de madrugada, a ir a trabajar a las fincas vecinas, donde la invitaban a trabajar. Nunca recibió un salario en dinero, todo fue en especie. Siempre le dieron papas, arvejas, mazorcas, chubas, ibias. Por eso nos encanta el cocido boyacense. ¿Para qué? Para que nos alimentara a nosotros.
Ese fue su trabajo. Luego ella empezó a ser comerciante, entonces empezó a comprarle los huevos, las gallinas, el queso, bueno, los productos a los vecinos y al final a la región, y empezó a llevar a los pueblos a vender. Y de allí nos llevaba comida. Los viernes que estaba en Tunja, la capital de Boyacá, nos llevaba pan. Eso éramos felices. Hoy día uno dice tan tonto, ¿no? Mi mamá hacía arepas boyacenses, buen alimento. Y uno prefería el pan en ese entonces porque eso era una comida extraña. Obviamente siempre anduvimos descalzos hasta cuando mi mamá nos llevó el primer par de zapatos. Eran unos zapatos en caucho. La marca era Stanton Caucho Sol. Eran en caucho y eso es campo, era polvadera. Y uno corría por allá en el campo y los zapaticos sudaban, le sudaba a uno el pie y uno cuando caminaba, eso era chistoso, parecía que uno tuviera un sonómetro ahí. Pero en medio de todo eso fue que logramos, y por misericordia, por eso estoy tan agradecido hoy con el Señor y con mi mamá, porque no me abortó. Porque no me dejó en el hospital, sino más bien usó de su grandeza y como mujer, como mamá, y me dio la vida. Bien, después de eso, de todo lo que se veía, pues ya uno estaba aburrido allá en el campo, pero no había nada más que hacer. Aún a esa corta edad mi mamá me llevó a la escuela y allí estuve unos mesecitos, algo muy poquito yo recuerdo. Sin embargo, allí el profesor era un militar, el profesor Gordillo, inolvidable también. Algún día nos puso a hacer un trabajo manual, yo no sabía qué era eso. Le pregunté a mi mamá me ayudó a hacer un arado con una ramita de tuno. Y yo lo llevé y el profesor me lo rompió en la cabeza porque pues había hecho algo muy natural. Aún allá. Pero un día llegó, mi padrastro tenía 11 hermanas, perdón. Tenía 11 hermanas y las hermanas fueron a visitarlo y yo las conocí. Y una de esas hermanas, entonces, cuando me vio, yo tenía un cabello muy bonito, unos ojos muy bonitos. Bueno, todavía soy simpático para la gloria de Dios. Y en medio de eso, una de esas tías le dijo, déjeme llevar al monito para Bogotá, porque aquí usted tiene muchos y yo no tengo hijos, déjemelo llevar para Bogotá. Mi mamá se puso como una fiera, pero yo oí la conversación. Ese viernes mi mamá me dejó un trabajo que recogiera el estiércol del ganado para el seco, para el abono, que iba a sembrar maíz. No sé si me están escuchando. Claro que sí. Ah, bueno, qué pena la pregunta. Entonces me dejó ese trabajo. Hacía apenas una semana le había dejado el mismo trabajo a mi hermano nos pusimos a jugar, no lo hicimos y le quitó un gajo a una mata de ciruelo, le dio un golpe en la espalda a mi mamá y le abrió la espalda. Entonces, ese viernes que me dejó el trabajo, yo dije, ay, Dios mío, a mí también se me olvidó hacerlo porque la flota echó pito a lo lejos y siempre era más de media hora de camino a pie donde la dejaba la flota hasta la casa, pero en ese tiempo no iba a lograr hacer mi trabajo. Así que me acordé del golpe que le dio a mi hermano y salí corriendo sin nada, me metí al monte y fragué un plan. Entonces caminé casi toda la noche hasta donde estaba mi tía, porque ya mi tía no estaba con nosotros, sino en otro lugar, como a unas 6 horas de camino tal vez. Y me fui por allá, llegué en la madrugada, encontré a mi tía y le dije a mi tía que mi mamá me había dicho que sí, que me trajera para Bogotá. Por supuesto, no hay medios de comunicación ni nada, entonces no se pudo comprobar si era de verdad lo que mi mamá había dicho o no.
En la madrugada salió ya como a las 4:30, 5 de la mañana, tal vez salió la flota, pasó la flota por ahí. Y nos montamos a la flota y resulté en Bogotá. Resulté en Bogotá con mi tía. De hecho, mi mamá no sabía qué había pasado conmigo, yo no le dije a nadie. Entonces mis hermanos le contaron que yo había entrado al monte, me había metido al monte. Mi mamá terminó creyendo que algún animal salvaje me había comido. Habían animales siempre de buen tamaño y sí que lograban atacar a las personas. Resulté en Bogotá y claro, al comienzo todo invitado es bueno, pero después de 3 días todo invitado huele a feo. Entonces pasó apenas 2 días. Ella me daba comida, me trató bien, pero yo no sabía dónde podía ir a hacer mis necesidades. En Boyacá eso era todo un monte, todo un potrero, eso. No, 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 allá el baño era muy grande. Y en Bogotá yo no sabía. Y ella no me enseñó, entonces me estaba enfermando, estaba intoxicando y yo ya estaba desesperado, entonces terminé por decirle mis palabras, obviamente, no nada sofisticado y pues que no vienen a colación. Y ella me dijo, me señaló el lugar, me dijo, es ahí. Claro, yo fui, descargué mi estómago, pero yo no lo hice bien porque no sabía. ¡Wow! ¡Qué tremenda experiencia! Porque mi tía entonces me maltrató, me golpeó muy duro, me reventó la nariz, la boca, me tiró el cabello, me arrastró. Bueno, no, indecible la situación. Yo decía a mi mamá, era mejor el golpe de mi mamá que esto. Luego de haberme maltratado, entonces me sirvió sopa. Me sirvió sopa en un plato esmaltado. Yo levanté mis manos así y ella me puso el plato caliente ahí. Claro, yo sentí el quemón y solté el plato, la alcancé a salpicar también a ella con la sopa, se quemó también. Entonces me repitió la dosis, me maltrató otra vez, me dio muy fuerte, muy fuerte. Así que yo dejé que ella se durmiera, yo abrí la puerta, solamente pasaban un pestillo pasador y, y bueno, terminé en la calle. Abrí la puerta, salí, me fui, yo dije, me voy a poner mi mamá, como si eso fuera fácil, ¿no? Entonces, obviamente, cuando no llegué donde mi mamá, ni me pude devolver porque me perdí, no llevaba sino 2 días en Bogotá. Tristemente terminé como habitante de la calle, durmiendo debajo del puente del entonces 68 con 68, porque mi tía vivía en el barrio, ahí se me fue el nombre, ahí cerquita a la 68 con 68. Y terminé allí había gente que dormía y pues me acogieron, no me echaron, no me maltrataron ahí. Me acogieron y aprendí cosas como conseguirme la comida. Entonces yo iba a determinados lugares, había un restaurante ahí en la Avenida Rojas con calle 68, en la esquina, se llamaba La Gallina Dorada. Ahí me daban las sobras, pero me daban comida. En otro restaurante más abajo, porque la ciudad terminaba en donde hoy día es la Cali con 68, ahí terminaba la ciudad. De ahí para abajo eran potreros. Pero yo no conocía, ¿no? Pero el otro restaurante a donde yo llegaba era el Pato Lucas. Ahí el señor no me daba comida, el dueño de eso me sacaba con agua caliente y a piedra. Pero había una señora muy buena gente, entonces yo llegaba a la ventana, rascaba el vidrio, un vidrio martillado, y ella me sacaba comida, y ella no me daba sobra, me daba comida buena. Y me decía, váyase de aquí porque el dueño le pega. Entonces me escondía y comía. Esos eran los dos lugares. Y cuando no, pues aprendí a tomar lo ajeno para poder vivir. Ese periodo de tiempo fue corto, no tendría con exactitud cuánto tiempo fue, pero yo calculo unos 6 meses, porque
Dios en su misericordia, y Dios, porque Dios tiene propósitos específicos con la vida de las personas. Quizá papá y mamá son casuales, pero el nacimiento no es casual. Dios tiene un propósito. Eso hizo que un día caminara por toda la calle 68 y llegué a la Cali. No era la Cali, por supuesto, era un camino apenas. Y encontré potreros y a lo lejos divisé una casa igual a la de mi mamá. Entonces yo dije, llegué a donde mi mamá. Atravesé los potreros, veía un poco cambiado el asunto, pero la casa sí era igual. Entonces fui hasta allá y oh, tamaña sorpresa. Ahí estaba mi padrastro. Ahí estaba mi padrastro. Claro, cuando yo lo vi, pues arranqué a correr. No, pero él me alcanzó. Me dio una muenda impresionante ese día, pero igual yo no quería ya correr, ya pues me golpeó, pero ya había una casa. Yo pensé que él me iba a llevar donde mi mamá. No, me tuvo ahí me tuvo. Él era el celador de ese potrero, un potrero que hoy día se llama el barrio Los Campos, en medio de Los Pinos y Santa Rosita y Zarzamora. Y él era el celador, el guarda ahí, hoy día con altura, decirle guarda de seguridad. En ese entonces era apenas el celador. Y la casa era igual, pues porque él las había construido las dos, madera, bueno, la puerta no era una puerta normal, sino era una hoja, una lata de caneca de 55 galones abierta por el centro y extendida. Bueno, era igual, entonces pues allí me quedé con él. Y ahí crecí realmente. Mi padrastro viajaba a visitar a mi mamá. Él ya por ser celador permanecía mucho tiempo ahí, más en Bogotá que en Boyacá. Nunca llevó un mercado, pero yo creo que ese tiempo fue un tiempo de descanso para mi mamá. Igual, entonces yo crecí ahí, yo pensé que él le había contado que estaba con él. No, él nunca le contó que vivía yo con él. Viajaba, iba y volvía, entonces me convertí yo en el celador, en el mini celador de ese potrero. Fueron poblando el potrero, lo fueron vendiendo, loteando, y se empezaron a hacer las primeras casas. Y ahí crecí, ya tendría unos 6, tal vez 7 años, no llevo la cuenta con exactitud. Cuando por primera vez entré en contacto con el Evangelio de nuestro Señor. Una familia llegó a vivir ahí a ese potrero, hicieron una casa, era una familia bastante numerosa, tenían como 5 o 6 hijos y pues yo me hice amigo de ellos y yo noté que ellos eran diferentes a todos los otros amigos que yo tenía. Ellos no decían vulgaridades, groserías, no decían mentiras. Eran muy respetuosos con el papá, con la mamá, muy cariñosos, los papás con los hijos. De hecho, me gustaba acercarme por allá a mediodía porque ellos ya empezaron a dar almuercito, entonces me invitaban a almorzar. Fue una etapa bonita, bonita. Y ellos en ese diciembre le pidieron permiso a don Humberto, que se llamaba mi padrastro, para que me dejara ir a la iglesia. Y él dijo, vaya, llévenlo. Entonces yo fui, pero yo iba pensando que era una iglesia católica. Y no iba como con mucho gusto, iba porque ellos eran muy buena gente. Allí me topé con la sorpresa que no era la iglesia tradicional, que había niños diferentes, bien vestidos, oliendo bien, que cantaban. Y yo nunca aprendí a cantar, no sé cantar. Pero ahí me metí, ahí cantábamos que David iba cantando, que de gozo iba danzando, dándole gracias al Señor.
al Señor. Y yo aprendí y ahí me gustó. Entonces volví a la casa, al campamento y bueno, yo estaba muy contento. Algo diferente había empezado a vivir. Entonces vino la segunda invitación, ya era 24 de diciembre y la señora le dijo a don Humberto que me dejara ir, que me iban a dar unos regalos. Y él dijo, sí, 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 claro, que vaya, que vaya. Pero cuando la señora se fue a su casa, él me encerró en el campamento. Me encerró el 24 de diciembre. Y, y volvió a abrir el campamento el 2 de enero. Así que yo duré esos días bajo la sombra. Cuando él se acordaba, me llevaba pan y gaseosa. Entonces aquí cogía la lata, la abría así un poquito sin abrir el candado y ahí me metía el talego de papel con el pan, un peso de pan, que eran 5 panes y encimaban uno. Y la gaseosa, de esa sí era una Castalia. Y, y con eso viví yo durante esos días. Por supuesto, ahí encerrado yo no veía cómo, si la otra gente estaba ahí o no. Yo no entendía por qué sucedía eso. Cuando al fin, el 2 de enero, abrió la puerta ya. Entonces los primeros que yo salí enceguecido porque la luz del sol me maltrataba. Y, y obviamente salí y los primeros que vi fueron a los integrantes de esa familia, a los muchachos. Los muchachos corrieron a, a decirle a los papás que yo estaba ahí. Entonces, yo no me llamaba Jesús David, luego les cuento el cambio de nombre. Entonces, Clodomiro está allí, Clodomiro está allí, los regalos de Clodomiro. Y eso pues me alegró el alma. Sin embargo, mi padrastro inmediatamente se dio cuenta y llegó a donde nosotros estábamos y me habían llevado una pelotica de letras, caucho, y eran letras y números. Y me habían llevado un bulldozer en plástico. Yo recuerdo que mi padrastro se enojó muchísimo y tiró el bulldozer, lo tiró al piso y se paró encima, lo rompió. Sacó un cuchillo y abrió la pelota por la mitad, dejando 2 totumas. Y dio una profecía triste. Él dijo, prefiero verlo borracho y drogadicto antes de verlo evangélico. No me volvió a dejar ir. No pude yo entrar, de hecho, pues era bien complicado. Me compartía con esa familia, pero muy a cuentagota ya. Luego esa familia se fue de ahí porque ellos no eran los dueños de la casa, vivían en arriendo. Y a los 9 años pasaditos empecé a consumir droga. Hubo alguien que insistió tanto, que un Viernes Santo terminé dando una probadita. Y esa probadita me duró 9 años. 9 años. Fue bastante complicado ya, obviamente la vida cambió, ya la adicción se hizo cada vez más fuerte. Terminé muchas noches pasándolas en la calle del Cartucho sin saber que se llamaba así ni nada. Empecé a hacer cosas terribles, ya no era ni siquiera bien visto ahí entre los vecinos, que les robaba las gallinas, porque les robaba las botellas para poder conseguir para la adicción, la adicción. Fue bastante complicado, bastante complicado. Ya mi padrastro me iba a pegar y yo me defendía, ya yo le tiraba con lo que encontrara. Ya las cosas fueron muy diferentes. Cuando tenía ya 13 años, un día decidí ir donde mi mamá, ya me defendía, robé algo de dinero y me fui para donde mi mamá para ese diciembre.
ya 1976, y me fui por donde mi mamá. Me fui vestido de blanco, con un cabello hasta las nalgas, con unos zapatos suecos, una plataforma de madera hasta de 12 centímetros, que era la moda en su momento. Y llegué de noche, llegué casi que yo creo que faltando 5 para las 12. Cuando mi mamá me vio, ella no sabía que estaba vivo. Se desmayó, casi la mato. Ella dice que pensó era que era un espíritu. Por supuesto, ya no me conocía, ya. Los cambios habían sido muy fuertes, pero allí llegué. Al fin la hicimos reaccionar, no pasó nada, por misericordia de Dios. Al otro día ella me vio envolviendo la marihuana y tomándome unas pepas, unas Rory 714. Y ella se acercó, me abrazó, eh, Tremendo, tremendo. y bueno, me dio consejos. Me dijo, mi hijo, no fume esas pepas, no fume esas pepas. Me dijo. Entonces mató una gallina, me dio comida, me dijo que me quedara. Bueno, ya yo duré ya un par de días, pues mientras se me acabó la droga y me despedí y salí de allí, salí de allí. Pero mi mamá me aceptó, a pesar de todo. Volví a Bogotá, ya más grande, más independiente, más de todo. Y pasaron más cosas, mucho más cosas. Pero tuve la bendición desde como los 9 años de conocer a un señor. Se llama Salvador. Precisamente hoy voy a visitarlo. Tiene 97 años. Pero ese señor había pasado una historia muy brava a él. Yo creo que visitó todos los brujos del país y fue un poseído del enemigo terrible, terrible. Su enfermedad era muy desastrosa. Él afilaba un machete y le pedía el favor a la esposa que le abriera la espalda porque sentía como serpientes que le corrían de abajo arriba, de arriba abajo. Y ese señor se había convertido al evangelio. Y él había sido libre o fue libre por el Señor allí. Y desde que nos conocimos, de hecho, un hijo de él fue el que me envició a la droga. Desde que nos conocimos, él empezó a compartir conmigo el evangelio. Desde ese entonces. Y él me invitaba a hacer cosas como leer la Biblia. Me invitaba a la iglesia, pero yo ya no iba, por supuesto. Yo ya no iba. Pero Dios le dio a él una estrategia durante todo este tiempo, 9 años, con exactitud, porque él empezó a llevar unos folletos que tiene Asambleas de Dios, se llaman los grandes interrogantes de la vida. No creo que sean propiedad de asambleas, pero los usan en asambleas. Y él llegaba y me llamaba, cuando me veía por ahí, me decía, venga para acá, venga, hágame un favor. Yo sabía que él me daba bananos o que él que me daba almuerzo, me daba desayuno, me daba gaseosa, me daba pan. Entonces me ponía a estudiar esos folletos, pero era para él supuestamente. Entonces me decía, lea. Y yo leía, y entonces estaban las preguntas. Entonces yo le decía, pero aquí hay unas preguntas que contestar. Y él decía, ¿y qué dicen las preguntas? Y él se rascaba los ojos y decía, es que a mí me arden los ojos. Entonces yo le leía la pregunta y él me daba una respuesta, siempre equivocada. No le acertó a ninguna, según yo.
Y entonces yo le decía, no, don Salvador, eso no es. Entonces él me decía, entonces, ¿qué es? Y yo decía, no, es que esto es esto. Y le explicaba. Decía, entonces escriba ahí, mijo, lo que usted dice que es. Y yo escribía. Y luego decía, como yo no sé firmar, ponga ahí su nombre. Ponga ahí su nombre. Yo ponía mi nombre en el folletico y él se lo llevaba. Y así pasaron 9 años. Eso es un curso grande. Entonces, primero eran seis folletos en 6 niveles. Luego venían unos libros. En total eran como 18 libros y unos 36 folletos. No fue harto tiempo. Y como no era continuo, sino cuando él me veía. Ahí yo fui estudiando Biblia. Y harta Biblia que estudié yo. Él me decía, lo he de ver predicando la palabra. Y yo le decía, sí, señor, pero salía a hablar con los amigos y decía, ese Dios está loco, yo que voy a ir por allá. Ya, era así. Entonces yo había estado 9 años consumiendo droga, 9 años haciendo el mal, pero 9 años estudiando la Biblia. Tremendo eso, ¿verdad? Ese señor, después de ser sanado, bien chévere, él comenzó a desarrollar el negocio del alquiler de zorras. Zorras aquí en Colombia era un carruaje con un caballo que lo tiraba. Y él me alquiló una. Él me alquiló una y yo empecé a ganar dinero con eso. Claro, al tener dinero, pues la adicción se incrementó. Plata no faltó, pero nunca fue bien aprovechada. Nunca fue bien aprovechada. Y así pasó el tiempo con cosas impresionantemente vividas, como aquella vez que me puse a consumir licor y parqué la zorra ahí al frente y yo no me di cuenta cuando se la llevaron. Y yo pensé que se la habían robado. Se robaron la zorra. Entonces, urdí una mentira, fragué una mentira y rompí unos buzos de lana que tenía, me sajé, me corté un poco las manos, me maltraté, no mucho porque eso duele, y me fui para donde él y le eché el cuento de que me habían atracado, me habían robado la zorra y que pues me tocaría trabajar para pagárselo. Y él me puso mucho cuidado, me dijo, uy, no, muchacho, bueno, vaya duerma, me acomodó una cama, me acostó ahí, casi que con él. Y yo dormí al día siguiente, ay señor, yo dije, ahora cómo le digo a este señor, yo lo quería mucho y lo respetaba mucho, yo, ¿cómo le digo? Y la mentira que le eché y ahora una mentira cuando se echa necesita muchas otras más para sostenerla. Entonces él llegó con un desayuno, un portacomidas, 2 veces llegó, ¿no?, con ese bendito portacomidas. Y llegó y me dio caldo y me dijo, desayune. ¿Y cómo fue lo del robo de la zorra? Y yo le conté otra vez. Le conté y le dije, miren, le mostré las manos, me lograron cortar y le eché todo el cuento otra vez. Ay, padre amado. Después de haber desayunado y todo, me dijo, no sea mentiroso, me dijo, no necesita decirme mentiras. La zorra no la robaron, la zorra pasó mi hijo Guillermo, la vio ahí tirada, el caballo aguantando hambre, entonces la trajo para la casa. Ahora en vez de decirme mentiras, vaya y trabaje que ya se la tengo ahí lista, ya la aperé y la tengo lista para que vaya a trabajar. Yo salí lo más rápido posible, avergonzado. Yo dije, no, 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 no. Esto es imperdonable. Yo, ¿cómo le hice esto a este señor? Así pasaron, de esas pasaron muchas cosas, muchas cosas. Pero pues avancemos. Llegó el momento de mi conversión, de mi conversión. Y fue bastante dramático porque me hice a un enemigo sin culpa. Me gané un enemigo sin comprarlo. Un ladrón, un asesino, 8 personas, recuerdo que asesinó en la cancha de fútbol de San Marcos en diferente tiempo. Y él tenía una novia, la novia era ninfómana, trabajaba entre semana, acumulaba lo que le pagaban para pagar las residencias del fin de semana, buscaba a la persona, al varón más borracho y lo llevaba. En una de esas caí yo y
Y sí, yo resulté por ahí en el centro de Bogotá, en una residencia. Sin embargo, ya cuando ella estaba desnuda, yo reaccioné en medio de mi locura. Y yo dije, no, usted es la novia del mono rubio. Entonces yo a usted no la toco. Sea asesino, no. Y yo me fui y la dejé ahí. Pero ella fue y le contó al muchacho que yo había estado con ella, que había abusado de ella. Y Dios sabe que no la toqué. El asunto es que él se hizo mi enemigo. En repetidas ocasiones nos encontramos, nos dimos golpes, nunca llevamos un arma en esos momentos. Y fue un enemigo muy cruel, muy cruel. Él juraba que tenía que asesinarme, que tenía que sacarme los ojos, disecarlos y hacerlos un llavero. Eso era lo que él juraba. Bueno, yo le decía otras cosas terribles, terribles, pero Dios no permitió que eso pasara. Mas, sin embargo, la persecución que él hizo fue tremenda, tremenda, no paraba. Donde yo estaba, él llegaba, siempre había el conflicto, siempre, bueno, eso fue tremendo, tanto que a pesar de lo que yo era, me imprimió miedo, temor. Entonces yo entregué la zorra, la dejé, me fui a trabajar en construcción y apenas pasaron unos pocos días cuando él llegó allá. Me mandó un papelito recordándome la amenaza. Y yo dije, no, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Este realmente me va a matar. Este realmente me va a matar. En medio de eso, ese sábado, el patrón con el que yo trabajaba ahí en construcción me mandó a que le llevara un saco que había dejado en el campamento. Y yo fui a recoger el saco y lo encontré pesado, pesado. Y yo dije, uy, usted tiene la plata aquí. Y lo esculqué y no era la plata, era un revólver. Entonces yo dije, llegó la solución a mi problema. Y tiré el saco encima de unos bultos de cemento, saqué el revólver, yo sabía manejarlo y me fui y fragué un plan entre el barrio Santa Cecilia, aquí en Engativá, y el barrio La Florida, también aquí en Engativá. Se podía ir a pie, se gastaba uno más o menos media hora. Y yo urdí el plan, dije, bueno, voy, toco la puerta, si sale la china, entonces le digo que me lo llame, que le voy a pedir perdón y que arreglar el problema. Y cuando salga, pues lo mato, luego vendo el revólver y me voy para Medellín con lo que me den con el revólver. Ese era el plan. Pero Dios en su misericordia no permite ese tipo de cosas, no las permite. Así que eh, fui y cuando llegué a la casa donde el tipo vivía, había un letrero que decía que Jairo Rubio, que era el nombre de él, descansó en la paz del Señor. Yo toqué la puerta, salió la muchacha, me dijo, me mataron mi mono, me mataron mi mono. Yo dije, no, de las que me salvé. Literalmente lo picaron, lo mataron junto con otros, se metieron a robar la herramienta de un carro, una Nissan Patrol de un esmeraldero. Ellos se dieron cuenta, entonces les dieron bala, cuchillo, machete. A uno de ellos con un pedazo de andén le estriparon la cabeza. A ellos literalmente los recogieron por pedacitos. Así que yo me fui, le di 200 pesos que tenía a la muchacha y le dije, entierren esa persona, entiérrenla y ya. Y yo me fui a devolver el revólver. Como no era necesario nada de eso, entonces yo entendí que las cosas habían cambiado y pues me fui. Claro, cuando llegué eso estaba el escándalo, el maestro Saavedra, que era el apellido del señor con el que yo trabajaba, me pegó, volvió el revólver, revisó las balas. Bueno, yo le dije, yo a usted si no le respondo, yo hoy estoy feliz. Me aguanté el golpe y me fui, ni siquiera me pagó la semana, me fui, pero arreglé mi problema, dije yo. Gloria a Dios. En medio de esa situación, antes de este episodio, antecitos de este episodio,
había, en el desespero, había decidido ir a la iglesia donde iba el hermano Salvador. Entonces, no, voy a ir donde él, porque todo, yo le decía hermano porque todos le decían hermano Salvador. Entonces, voy a ir porque ya este tipo me ha perseguido, me ha hecho mucho daño, quiere acabar conmigo. Voy a ir a esa iglesia. Y llorando me fui prácticamente. Pasé 7 veces enfrente de la iglesia y no fui capaz de entrar. El varón, el que no le tenía nada miedo, el que mataba y comía del muerto, no fue capaz de entrar a una iglesia cristiana. Y yo dije, no, eso es que aquí me conocen. A lo mejor alguno me ha visto robando, haciendo daño. No, aquí me conocen. Entonces me voy para otro lugar. Me voy para otro lugar. Y me fui, caminé como 2 barrios y encontré una iglesia pequeñita. Iglesia cristiana, discípulos de Cristo. Y entonces dije, aquí es, yo voy a entrar, que aquí sí no me conocen. Y voy a entrar y había unas 10 personas, creo, o tal vez un poquito más. Y estaban todos de rodillas y orando. Y entonces estaban orando y diciendo, Señor, trae al ladrón, trae al malo. Y yo dije, aquí también me conocen y salí corriendo de ese lugar. Y bajaba ya para el lugar donde yo dormía, una cueva ahí en el canal del barrio La Florida, cuando me encontré a don Salvador, y él fue el que me llevó a la iglesia. Él sabiamente me invitó, me dijo, lo invito a una fiesta. Yo fui y efectivamente compartí con él, no supe ni a cómo entré, esa noche me convertí. Esa noche fue una experiencia espectacular. Yo sentí como el Señor, como cuando uno tiene un trapo sucio y lo lava y le aplica suavizante y queda útil nuevamente el trapo. Esa fue mi experiencia. Eso fue lo que Dios hizo en mi vida. Esa misma noche salí, como no tenía dónde ir, entonces fui al parque donde nos reuníamos todos a consumir, pero allí no me dieron ganas de consumir droga. El olor a la marihuana me empezó a dar náuseas y aparte de eso empecé a verlos a todos con lástima. Ahí estaba el hijo del hermano Salvador, ahí estaba el muchacho que me indujo a la droga, Paulino Moreno. Y yo dije, bueno, yo no quiero consumir, y empecé a verlos diferente, pero ese muchacho me pegó, me dio un golpe por no recibirle la droga. Esto hizo que a mí se me olvidara la oración, la experiencia. Yo lo corrí por todo ese parque, lo alcancé, le di una muenda, enredé el cabello de él en mi mano y le di contra el filo del andén y lo dejé ahí hecho un charco de sangre. Pensé que lo había matado. Y me fui, dije, ahora sí me tocó perderme, bueno, tantas cosas que vienen en el momento a la cabeza. Al día siguiente de eso, el hermano Salvador llegó con el portacomidas a darme desayuno. Y ahí yo dije, este man debe saber y lo que me vas a envenenar, porque yo le maté al hijo. Yo le maté al hijo. No, eso es tremendo. Entonces él, como si me leyera el pensamiento, partió las papas, las mezcló y probó. Y dijo, esto está bueno, mijo, coma. Entonces yo empecé a comer, pero no, eso no me bajaba el caldito. Y eso que era caldo. Entonces yo dije, tengo que decirle la verdad. Y le dije, no, don Salvador, lo que pasa es que anoche yo maté a Paulino, porque él me pegó primero y no, pues yo me defendí, bueno, le di mi excusa y él con una sonrisa en los labios me dijo, no, mi hijo, él no se muere, a mí me avisaron a tiempo, yo lo llevé al hospital y está allá en el hospital, él no se muere. Él me dijo, ese es un propósito de Dios. ¿Cómo más bien? ¿Cómo más bien? Ay, Dios mío. Qué desayuno más difícil de comer. Pero comí. Sí, el muchacho duró 32 días en el Hospital San José, junto a la Plaza España. Y no se murió. No se murió. Dios, en su infinita misericordia, hizo la obra. Después de esto, es que les cuento como 15 días después que viví lo de quitarme el enemigo encima, me lo quitó el Señor. Y empecé a asistir a la iglesia.
empecé a asistir a la iglesia. El día que me convertí, la persona que predicó, cuando hizo el llamado, yo fui el único que me convertí ese viernes 12 de octubre de 1982. Él me dijo, pídale a Dios lo que usted quiere que haga. Yo le había pedido al Señor. Le pedí, recuerden que yo ya sabía Biblia, entonces le pedí al Señor que me quitara a mi enemigo. Le pedí al Señor que me quitara la adicción. Y le pedí al Señor que me hiciera olvidar tanto chiste que yo sabía. Era una persona que hablaba demasiado y la gente le gustaba lo que yo hablaba. No supe ni por qué le pedí eso, pero lo pedí. Bien. Como a los 15 días, el Señor bueno, esa misma noche me quitó la adicción a la droga. Por eso lo conté en este orden. Como a los 15 días, me quitó el enemigo. Y lo de los chistes lo entendí como 8 años después. Pero yo empecé a asistir a la iglesia, a la congregación, Iglesia Cristiana Rosa de Sarón, el pastor Luis Alfonso Romero. El pastor Luis Alfonso Romero dice que cuando me vio entrar esa noche del 12 de octubre, él dijo, nos van a robar. Imaginen cómo entré, nos van a robar. Ni el pastor creyó que era algo bueno. Nos van a robar. Y no me convertí. Y él, como a los 20 días, ya me estaba invitando a la casa. Y él decía, venga, écheme un cuento de negros. Y a mí ya me olvidaban. Écheme un cuento de curas. Y no, a mí ya todo eso se me había empezado a olvidar. Sin embargo, yo le sacaba pelos a una calavera. Y yo me hice amigo del pastor. Pero el domingo que yo fui ya como en serio a la iglesia, ese día empecé a ver a la gente y yo dije, pero aquí no hay nadie que se parezca a mí. Ningún hombre tiene el pelo largo, ningún hombre se viste como yo me he visto y yo me sentí mal. Yo era muy, muy grosero, yo guardaba más bien silencio, no quería decir una vulgaridad sin quererla. Y finalmente se acabó el culto, la escuela dominical, porque los cultos eran larguísimos. Primero a las 7 de la mañana la escuela dominical, a las 9 empezaba el culto y terminábamos pasado las 12 del día. Y uno iba a almorzar y volvía a las 3 de la tarde al segundo culto. Y terminaba como a las 6 de la tarde y después de las 6 nos íbamos a jugar fútbol ahí en el parquecito que había cerca, o que hay cerca de la congregación. Bueno, resultado de la operación, ya yo vi que no había nadie ahí, entonces cuando se acabó el culto, nadie parecido a mí, cuando se acabó el culto le dije al hermano Salvador que me llevara donde alguien que me peluqueara, y entonces me llevó donde un cristiano, un hermano José, y él me dijo, ¿qué corte le hago? Y yo le dije, no sé, el que quiera, pero déjeme más parecido a un hombre. Y él me dijo, no, le voy a hacer el argentino cuadrado ahí, y me hizo ese corte. Me lo recuerdo mucho porque sí, me gustó y ahí empezó mi vida a tener experiencias diferentes. El líder de jóvenes le pidió a otro joven que lamentablemente el domingo pasado lo enterramos. Me da duro porque fue un padre espiritual. Fue un padre espiritual para mí. Perdón. Fue un padre espiritual para mí. Y fue algo muy duro porque ese hombre se puso al cuidado de mí y me consiguieron un trabajo. Iba los sábados, me esperaba hasta que saliera del trabajo, me cuidaba. Y empezó como si fuera mi papá. No me llevaba sino 6 años, pero ese hombre fue muy especial conmigo, muy, muy especial conmigo. Me llevaba al culto de jóvenes, me enseñó la palabra. Y no fueron 2 días. Perdón un segundo. Mami, estoy predicando la palabra. Ya ahorita la llamo. Ya estoy predicando la palabra. Y
Perdón, era mi esposa y pues ella tiene un privilegio. Entonces, fue mucho tiempo, fue por más de 2 años que ese hombre me cuidó como cuidar un bebé. Y le agradezco tanto a Dios por él. Ahí empecé a crecer, ya sabía Biblia, ya pasé por todos los ministerios de la iglesia, por todos los ministerios. Fue algo maravilloso, maravilloso, porque Dios me permitió crecer espiritualmente, cambiar los amigos. ¿Por qué Dios permitió la golpiza que le di al que me indujo a la droga? Porque ya después yo llegaba, como no tenía familia aquí en Bogotá, entonces yo llegaba al parque donde estaban ellos y ellos se iban corriendo, se tragaban lo que estaban fumando y ya no tuve esos amigos. Entonces los amigos me tocó conseguirlos en la iglesia, en la congregación, allí, y allí crecí y allí el Señor me bendijo. Y allí el Señor hizo tantas cosas bonitas. Un día le dije al pastor que me bautizara y me dijo, no, usted no ha hecho el curso, haga el curso primero. Yo le dije, bautíceme, pastor. Me dijo, no, haga el curso. Entonces yo le dije, bueno, entonces lléveme a los bautismos, lléveme a los bautismos. Y me dijo que sí. No sospechó que cuando él estaba en pleno bautismo yo me presentara con mi ropa blanca en la mitad del río, ahí en Villeta. Y le dije, pastor, bautíceme. Y él me dijo, venga a ver. Casi no me saca del agua, me mandó allá y me tuvo como castigado por lo que le estaba haciendo, pero me bautizó. Él dice que de ese bautismo nunca se arrepiente, nunca se arrepiente. Terminé bautizado y sirviéndole al Señor. Luego hice un curso para ser líderes de Exploradores del Rey, me convertí en comandante de Exploradores del Rey, es un grupo muy similar a Boy Scout, pero por supuesto cristiano. Y bueno, Dios ahí me permitió avanzar en el Evangelio. Quise ser comandante nacional, llegué a ser segundo comandante nacional, no el primero, pero sí segundo, y ese era mi sueño, ese era mi sueño. Y bueno, Dios no lo permitió. Dios tenía otros planes, Dios tenía un llamado pastoral de una manera especial, sumamente especial. Empecé a estudiar un curso que se llama FLET, en la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, y ahí hubo una tarea. En esa tarea decía que le preguntáramos a los líderes nuestros qué perfil ministerial nos veían. Entonces yo le pregunté a mi líder, el de la Peña, y él me dijo, no, usted es pastor. Y yo solté la risa y dije, ¿cuál pastor? Yo soy comandante nacional de Exploradores del Rey. Yo le pregunté al líder de jóvenes y también él me dijo que era pastor. Yo dije, estos manes están burlando. Entonces fui y le pregunté al pastor Luis Alfonso y él me dijo, usted tiene un ministerio pastoral que no puede con él. Así que le toca arrancar a ser pastor. ¡Wow! Yo no sabía cómo ni cuándo iba a empezar el ministerio, pero hoy día somos pastores gracias al Señor por misericordia de Dios. En medio de todo eso, entonces yo dije, yo empecé a soñar. Ideé una familia, la familia que nunca tuve, algo, yo quería ser una persona de familia. Bueno, gloria a Dios, porque fue impresionante. Puse mis ojos en una joven, oré por ella, la cortejé, y el día que le fui a decir que me gustaba ese día, me dijo, le dije que si la acompañaba, no había corriente eléctrica, no había luz en el barrio, entonces le dije que si la acompañaba a la casa, vivíamos cerca. Entonces me dijo que no. Yo le insistí, me pegó el grito y me dijo, no, oye, que no, y se fue. Y yo entré a mi cuarto, un lujoso apartamento que tenía un cuartico de 3x3, con una camita y un catre, era una cama hecha con alambre y con ángulo. Y allí me puse a orar y a llorar, porque dije, Dios, la primera vez que voy a hacer las cosas bien hechas, y esta vez me sale con que no, oye, que no.
Ni siquiera le he dicho que me gusta, ella me sale con eso y me grita, irrespetuosa, y estoy llorando. Cuando por primera vez oiga la voz audible del Señor que me dijo, no oye que no. Ay, Padre. Y yo entendí que no era la voluntad de Dios y nunca más la cortejé, me aparté. Pero entendí cómo Dios se preocupaba por mi vida emocional. Dios ahí amándome, queriéndome. Hermoso. Después conocí a mi esposa, la que hoy es mi esposa. Ella era testiga de Jehová. Fue una contrincante espiritual tremenda, pero Dios la ganó para él. Un día llegó a la casa donde yo vivía y me dijo, yo quiero ir a donde usted va. Y yo le dije, pues ahí está el camino, vea, suba, vaya mirando a su izquierda, y dice Iglesia Cristiana Rosa de Sarón, como a 10 cuadras de aquí, y allá la atienden. Y ella dijo, no, lléveme, lléveme. Finalmente, espéreme, y yo eché adelante y ella detrás, y sí, fue a la iglesia. Y ese día tuvo una experiencia sobrenatural con Dios, sobrenatural. Ella dice que trató de salir varias veces corriendo de ese lugar, pero que sentía unas manos poderosas que la tenían sentada ahí. Y ese día se convirtió y lo hizo sinceramente, sinceramente. Así que yo puedo decir que realmente yo gané a mi esposa, el alma para el Señor y el cuerpo para mí. Y fue una bendición. Ya llevamos 32 años, entramos para 3 años, 33 años casados y felices, gracias al Señor, con todos los problemas que se nos presentan, pero echando adelante. Me caso y viene la primera prueba económica, una prueba de 4 años, fracasé en una sociedad empresarial, me tocó levantar chatarra, orar para que alguien se pinchara las llantas, los cauchos, para que yo pudiera llevar algo a mi casa. 4 años bien complicados, en donde me eché enemigos por mi fidelidad al Señor. Pero Dios siempre me sacó adelante. Finalmente, a través del mismo hermano Salvador, me dio una palabra hermosa. Él me dio un obsequio, un dinero que me sirvió para pagar el arriendo, porque nunca me pasé, ni un solo día me pasé de pagar el arriendo. Pero también me dio una palabra, me dijo el Señor que había sido probado y que había resultado fiel y que nunca más pasaría angustias económicas. Y así, Dios en su infinito amor me concedió todo y me ha bendecido. Por misericordia, hoy día soy pastor de una congregación que conoce el pastor José María, su esposita, su familia, que han sido para mí unos padres, unos amigos, unos mentores. Y yo vivo realmente agradecido con ellos. Y con Dios, por supuesto, con mi Señor, con mi Señor. Ya en la congregación, bueno, es otro cuento largo que pues el tiempo veo que se nos acabó. Y Dios en su misericordia ha estado conmigo. Llegué un día a la congregación, me postré de rodillas a darle gracias a Dios por todo esto. Porque no tengo nada de qué gloriar. Es su amor, es su misericordia, es su gracia la que nos tiene acá. Y le estoy dando gracias a Dios. Cuando de pronto, por segunda vez, oigo la voz audible de mi Señor, hermosa, dulce, pero enérgica, que me dijo, desagradecido. Yo dije, Señor, desagradecido, pero sí te estoy dando gracias. Te estoy dando gracias, Señor. Y él me habló, me dijo, desagradecido, porque me das gracias desde el día en que me conociste.
pero has olvidado darme gracias. Desde que yo te cuidé en el vientre. No tienes un padre terrenal, no lo disfrutaste, pero me has tenido a mí por papá. Y empezó a hacerme una lista muy grande de todos los cuidados que él prodigó para mí. Me recordó cuántas personas mataron por quedarse debajo de un planchón de madera que era usado como exhibidor de frutería, de fruta en el día. Y él me dijo, ¿te acuerdas? Allí yo te llevé muchas veces porque no tenías dónde dormir y te cuidé. Nada malo te hicieron. Cuando tu padrastro te dejaba al cuidado de un adulto mayor, ¿cuántas veces ese hombre quiso violarte y yo no lo permití? Cuando hiciste mal, yo te cuidé. Y me dice él, ¿te acuerdas la vez que entraste a robarte el radio de un carro y te quedaste dormido dentro del carro? Y yo te desperté 5 minutos antes de que llegara el dueño del carro. Y tú viste y oíste la conversación. Y sí, ese hombre decía, se me quedó el carro abierto, que me robaron, y revisó todo. Y yo estaba como a media cuadra mirando todo lo que pasaba. Y el hombre estaba armado. Dios me cuidó ahí. Muchas, son muchas. Perdóneme. Por eso me quiebro. Porque su amor es inagotable. Es inagotable. No hay detalle que a Dios se le escape. Él tiene un propósito para cada uno y lo desarrolla. Si no se llega a dar es porque uno no quiere, no porque a Dios le falte amor o misericordia hacia nosotros. Por eso la palabra que hoy nos da, y es precisamente no tenemos de qué gloriarnos. Yo no me glorío en nada. No he hecho nada. Nada lo he conquistado con mi fuerza, ni con mi inteligencia, y menos con sabiduría. Ha sido todo dado por el Señor. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que Él me ha llevado de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Él, hasta el nombre me cambió, porque Clodomiro es un nombre de ascendencia portuguesa. Alguien me dijo que significa lujuria. Y él me permitió cambiar el nombre. Y él fue el que me lo dio. Yo pensé en Juan David, pero él en un sueño me dijo, no, tu nombre es Jesús David. ¿Comprenden, hermanos? Hasta eso, hasta eso. Dios es detallista. Así que yo termino hoy. Hay mucho que decir, pero respeto el tiempo. Y tengo que terminar diciéndoles, recordemos nuestro pasado. ¿De dónde Dios nos sacó? Quizá no has tenido la vida que me tocó a mí, pero hoy yo le doy gracias a Dios por esa vida. Todos tenemos un testimonio que no debemos olvidar y que sin duda para lo único que nos sirve es para recordarnos que en Cristo somos alguien. Sin Él no somos nada. Que su amor es inagotable, que debemos valorar lo que Él ha hecho en nosotros, trabajar sin descanso, con gratitud por lo que Él ha hecho. No tendremos cómo pagarle,
pero Él en su infinito amor, dice la palabra de Dios, que en esto conocemos el amor de Dios, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y su misericordia es inagotable. Yo soy un testimonio de esa misericordia. Que Dios nos permita seguir avanzando, alcanzando las metas, los logros para Él, porque al fin y al cabo, Él nos hizo. Somos de Él porque nos hizo, pero somos de Él porque nos compró al precio de su sangre preciosa. ¿Cómo no servirle a un Dios de amor? A un Dios que nos ama como somos, pero que se resiste a dejarnos así, que nos procesa, que nos da su aliento, que nos da su fuerza y que nos recuerda todos los días de nuestra vida: no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Largo camino nos resta, mis amados. Dios nos hizo hombres, Dios nos hizo cabeza, Dios nos hizo responsables y tenemos que llegar delante de su trono diciendo: la gloria es de Él, no nuestra. Dios los bendiga y muchas gracias.